Bueno, queremos saludar esta mañana aquí en Informativo Sarandí. Tenemos una delegación de lujo hoy en Sarandí. Nos acompaña el señor embajador de la Unión Europea en Uruguay, Paolo Berizzi. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, bienvenido. Que acompaña al eurodiputado Jordi Cañas, que está con nosotros en esta oportunidad, presidente de la delegación de la Eurocámara para las relaciones con el Mercosur aquí en Uruguay por estos días. Embajador, bienvenido. ¿Cómo le va? Pues muy bien, bueno, no soy embajador. Embajador no. Me gustaría, yo si hago una cosa envidiada en esta vida, ser embajador. A mí me parece una de las vidas más estimulantes y sofisticadas. Después cuando hablas con ellos te dicen, bueno, no es todo lo que reduce. Pero Eurodiputado. Un humilde eurodiputado. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está usted? Pues muy contento de estar en Uruguay y no se lo digo retóricamente, es la verdad. ¿Y por qué está contento? ¿Qué le parece Uruguay desde el punto de vista institucional? Porque estábamos hablando de un momento clave en lo que respecta a las relaciones entre los continentes. Muchos hablan en Uruguay a propósito de el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El canciller uruguayo Bustillo fue un poco pesimista recientemente, dijo, viene muy difícil esto, y que venga una delegación a Uruguay, más allá de los diferentes objetivos que tenga por delante, bueno, uno se pregunta, se está hablando una vez más a propósito de este acuerdo, pero yo le preguntaba un poco por lo que está encontrando hasta el momento. Bueno, primero decía, en esta vida que hay fácil que sea interesante. Pocas cosas. Las cosas extraordinarias son siempre difíciles. Pero que sean difíciles no significa que no sean posibles. Por lo tanto, el acuerdo del Mercosur se acabará ratificando y será un gran momento para Europa como para los países del Mercosur. Y decía usted, ¿por qué Uruguay? Porque Uruguay es un ejemplo no solo a nivel continental, no solo en América o en el hemisferio, sino a nivel global. Es una democracia consolidada, es un país confiable, es un país con unos cimientos democráticos sólidos, con una estructura económica rica, plural, exportador, un país que es un referente de estabilidad a nivel global. Y su rol, no solo en Mercosur, sino a nivel de toda América es muy importante, y a nivel global es un país que con un tamaño, siempre decimos, pequeño, pero muy grande en su capacidad de influencia, ¿no? Y al final a uno le tienen que medir por su capacidad de influencia. El tamaño y la demografía a veces son meras anécdotas, ¿no? Y Uruguay es un gran país, un actor muy importante, y esta primera visita que hemos hecho después de la pandemia desde la delegación del Parlamento Europeo ha querido recabar aquí, que viene aquí. Aquí, mano a mano, como decimos por acá. En Uruguay, sí. Quisimos que el primer país que visitásemos después de la pandemia fuera Uruguay. Bien, y yendo a los hechos, ¿qué posibilidades hay de avanzar con el Mercosur? Teniendo en cuenta además que hay países muy importantes de Europa, como Francia, que no están muy de acuerdo en avanzar en un acuerdo con el Mercosur desde la Unión Europea. Bueno, y en un contexto que tenemos, que usted nos contará, ¿no? Todo lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Bueno, mire, yo le podría dar explicaciones o argumentos de por qué hemos llegado a esta situación después de que el acuerdo se firmase en la parte comercial en el 19, en la parte de política de cooperación en el 20, y estamos ya casi a finales del 22 y estamos igual. Yo lo que opina Francia me parece muy legítimo, todo bien, algunos países han manifestado sus dudas, pero esas dudas, para resolverse, necesitan unos compromisos adicionales en materia de respeto medioambiental y contra la deforestación, que yo digo que tienen que ser compartidos por parte de los países del Mercosur y los países europeos. Y ese documento, ese compromiso adicional, se tiene que estar negociando y tiene que intentar acordarse cuanto antes posible. Es decir, ese es el problema. Lo que Francia, Austria, España, Italia, mire, para que se inicie el proceso de ratificación, hay un tema que hay que resolver, que son unos compromisos adicionales en materia medioambiental, que nos tiene que obligar a los países de Mercosur y a los países europeos. Y yo insisto mucho en esto. Esto no es que los países de Mercosur tengan que comprometerse adicionalmente a cumplir unos objetivos. No, todos nos tenemos que comprometer. Porque ahora mismo en Europa estamos produciendo electricidad quemando carbón. Que tenemos unos compromisos de reducción de las emisiones. Y fíjese que la realidad nos está ahora llevando a consumir más combustibles fósiles porque tenemos un problema de suministro de gas, ¿no? Bueno, estas obligaciones que nos queremos marcar en nuestro acuerdo nos tienen que obligar a todos para cumplir unos compromisos medioambientales, porque entendemos que la lucha contra el cambio climático es un compromiso que nos une a los países del Mercosur y a los países europeos, y que el acuerdo ya reflejaba, pero que entendemos que tenemos que ir más allá. Y ese es el problema que tenemos que resolver. Y yo creo que se ha avanzado suficientemente, porque había algunas incógnitas en la ecuación, como las elecciones francesas presidenciales, las legislativas, las alemanas y ahora las brasileñas, que cuando se acaben de resolver y sepamos cuál es el panorama político resultante,
pues vamos a poder avanzar hacia esa necesidad de resolver el problema nuclear para iniciar el proceso de ratificación. Claro. Sí, usted menciona varios temas importantes, ¿no? Que queríamos tener un poco su lectura a propósito de lo que está pasando en Ucrania, porque todos estamos teniendo repercusiones a propósito de lo que está sucediendo en Ucrania, en los pequeños grandes detalles del día a día. Usted mencionaba el tema energético, bueno, por acá también. Bueno, el primer problema en Ucrania es que están muriendo ciudadanos inocentes por culpa de una invasión injustificada de un Estado hacia un Estado soberano. Eso es el principal problema. O sea, yo cuando me hablan, no es que los europeos vamos a tener que bajar la temperatura a 2 grados, ya bueno, mire, si ese es nuestro compromiso con la defensa de la democracia, hay gente que está sacrificando su vida y no quería hacerlo, y luchando por su independencia. Es decir, el principal problema que tenemos ahora mismo los europeos y en el mundo es que alguien ha roto el orden internacional invadiendo ilegalmente un país soberano y asesinando a su población, violando a sus mujeres y torturando a sus ciudadanos y matando a sus niños. Ese es el principal problema y ese es el que nos tiene que ocupar. Y defender la democracia tiene consecuencias y tiene repercusiones y tenemos que intentar sortearlas. Por eso que quiero dejar siempre muy claro que el primer problema es que está muriendo gente en Ucrania. Bien. El segundo es que eso tiene unas repercusiones políticas muy, muy importantes a nivel geopolítico, y después tiene unas repercusiones económicas. Y a veces lo geopolítico y lo económico van de la mano o están íntimamente ligadas, ¿no? Y lo que tenemos que es, de los momentos difíciles, sacar lecturas que nos permitan afrontar el futuro mejor. Y una de las lecturas, y la más importante, es que uno no puede depender de la energía de un actor no confiable. Y Rusia no lo es. Y por eso uno tiene que rodearse de socios confiables, y el Mercosur lo es. Y por eso la Unión Europea tiene que ser capaz de entender que su futuro pasa por reforzar las relaciones con socios confiables, y yo creo que Mercosur lo es. Y esa es una lectura. ¿Por qué? Porque en el tema energético, en el tema de alimentos, Mercosur es un aliado estratégico para la Unión Europea, y Europa es un aliado estratégico para Mercosur. Y esa lectura, por unas circunstancias terribles, es la lectura positiva, y eso pasa ahora mismo por tener y por obligarnos a sacrificios. ¿Por qué? Porque nos habíamos acostumbrado a tener energía barata de Rusia, sin entender que eso podía tener un coste político y de derechos y de valores. Pues sabiendo eso, lo que tenemos que ser capaces es actuar en consecuencia, asumir los costes y prepararnos para el futuro. He estado repasando algunas intervenciones suyas en estos últimos años, pandemia mediante, pero usted siempre insiste en que se mire más a Latinoamérica, que se mire más a los países que están al sur, ¿no?, de Europa. No creo que haya tenido mucha repercusión en algunos socios estratégicos. Pero me llama la atención, en 2020 usted dice, reclama a la Comisión Europea que ponga las mismas condiciones a sus socios comerciales, sean latinoamericanos o China. ¿Estamos en una igualdad de condiciones con China? Mire, yo... Sobre todo viendo lo que es China, ¿no?, en el mundo. Mira, yo ahora mismo tengo mi dedicación personal es a la política. Pero yo, en general, a mí me gusta afrontar los retos políticos de una forma sencilla y clara. Es decir, yo creo que yo no sé si dependiera de mí, yo habría algunos tipos de exigencias que no establecería en las relaciones comerciales. Pero si nos las marcamos como europeos, hay que exigirlas a todo el mundo. Es decir, yo lo que no puedo exigirle es a Paraguay lo que no le exijo a China, ¿verdad? No puede ser. Mire, yo estuve a finales de julio en Bangladesh. Con Bangladesh tenemos unos acuerdos comerciales, una relación comercial privilegiada para Bangladesh, que son los acuerdos de pueden exportar cualquier cosa menos armas sin aranceles a Europa. Muy bien. Bueno, cuando tú miras la renta per cápita de Bangladesh y de Paraguay, pues no andan muy para allá. ¿Y cómo puede ser que permitamos cualquier cosa a Bangladesh y le tengamos un nivel de exigencia a Paraguay como le exigimos a Alemania? ¿Y cómo le estamos exigiendo cumplimiento de derechos humanos a un país que los cumple, como Uruguay, poniendo dudas cuando estamos llegando a un acuerdo el 30 de diciembre del 2021, fue, creo, con China sobre inversiones? Con China, alguien que tiene millones de ciudadanos yugures en campos de concentración violando sus derechos fundamentales. Yo creo en la realpolitik, pero si uno aplica la realpolitik, la aplica para todo el mundo. Entonces, si uno tiene un nivel de exigencias, lo que no puede ser es que nuestros socios y aliados les cerremos con la puerta en las narices porque no cumplen determinados estándares y abramos la puerta de atrás a otros que tampoco los cumplen. Entonces, yo lo que busco básicamente es una igualdad en el trato. No puede ser que aprobemos un acuerdo comercial con Vietnam sin poner ningún pero
un país que no es una democracia, que es de partido único, que no permite los sindicatos, dicen no, van a cumplir en los próximos años acuerdos de la OIT, vamos a... y después pongamos peros con el tema de Mercosur, que son democracias consolidadas, que cumplen los derechos humanos, con problemas, claro. ¿O qué pasa que en Europa no tenemos problemas? Pues claro que sí, pero son democracias. Argentina es una democracia consolidada, Uruguay es una democracia consolidada, Paraguay es una democracia que tenemos que ayudar a consolidar todavía más, y Brasil es una democracia consolidada. Entonces, ¿cómo puede ser que a nuestros socios, democracias consolidadas, les tengamos un nivel de exigencia superior a aquellos que no cumplen ni estándares democráticos? Y eso es lo que yo reclamo. Claro. Que la Unión Europea tiene que mirar con mejores ojos a aquellos con los cuales comparte valores de verdad, no retóricamente, y que tienen que ser sus socios preferentes. Porque lo que no puede ser es que rechacemos a nuestros socios preferentes con los cuales compartimos valores de verdad, sin retórica, y sin embargo nos acerquemos a... Y ahí aparece el tema del agro, ¿no? El agro francés que no quiere competir o que no le quiere abrir sus fronteras al agro del Mercosur. Sí, pero piense primero, el agro francés, el agro español también... el agro francés y el agro español tienen unas ventajas muy importantes a través de la política agraria común. Ajá. Y si usted mira, Europa es un país exportador de productos agrícolas y ganaderos. Lo que nuestros ganaderos y agricultores nos piden es que competir en igualdad de condiciones. Y eso a mí me parece muy legítimo. Es decir, lo que yo no puedo exigirles a un ganadero, unos determinados que no fumigue con determinados productos, porque considero que es malo para la salud de los ciudadanos europeos, y yo permito importar productos fumigados con ese producto de terceros. Y eso es lo que tienen razón. Yo siempre les digo, toda la industria europea compite, y vosotros tenéis que competir. Lo que nos tenéis que exigir es competir en igualdad de condiciones, eso sí. O sea, lo que no puede ser es que yo te obligue a ti a jugar un partido compitiendo con otro, y a uno les permite meter los goles con la mano y a ti no. No jugamos a fútbol, y las reglas son las mismas. Eso sí, ahí tienes razón, pero lo que no podemos hacer es impedir la competencia, porque ¿qué pasa? Que nuestras industrias no compiten con las importaciones de otros países, lo mismo. Entonces, yo a veces digo, a los ganaderos, a los agricultores, cuando tú les escuchas y les explicas, al final siempre llegan al punto en que entienden que tienen que competir con otros países, y básicamente lo que te reclaman, y en eso sí que está la Unión Europea, es competir en igualdad de condiciones. Y eso me parece legítimo. Como me parece legítimo que un agricultor, un ganadero uruguayo, pues dijera, oye, ¿cómo me estás permitiendo importar carne hormonada cuando yo mi país no me permite hormonar a mis reses? ¿No? Porque de esta forma ganan peso, entonces me estás haciendo competir mal. Entonces, yo estoy convencido que un ganadero uruguayo también quiere competir en igualdad de condiciones. Y ese es uno de los debates que tenemos en la Unión Europea y que tenemos que resolver. En base a esa mirada, ¿cómo observa esta postura que tiene en especial el actual gobierno uruguayo, el presidente Lacalle Pou, de firmar un acuerdo de libre comercio con China? Abrirse el Mercosur, si es necesario, para avanzar en un acuerdo con China. Mire, yo lo observo con respeto, porque a mí me gusta respetar la soberanía de los países. Es decir, el presidente de Lacalle Pou es el presidente de un país soberano que tiene el derecho a abrir acuerdos y negociar acuerdos con quien quiera. Uh-huh. A mí lo que me preocupa es por qué no tenemos un acuerdo cerrado entre los europeos y el Mercosur. Porque si a algunos en Europa nos preocupa la presencia china, no es porque China no tenga el legítimo derecho de comprar y exportar sus productos aquí, es porque nos están sobrepasando a los europeos. Pues ¿qué tenemos que hacer los europeos? Pues tener una estrategia y ser capaz de dar una respuesta. El presidente de la Lacalle Pou lo que hace es intentar buscar mercados para sus productores, y eso es muy legítimo. Yo creo que el problema lo tiene más con el Mercosur. Con Europa, en todo caso, es que algunos dirán, bueno, pero ¿por qué te puedes negociar con China? No estamos negociando los europeos con China. La pregunta que hay que hacerse es, ¿a cambio de qué? Porque los europeos a veces damos una imagen un poco antipática, ¿no? Siempre estamos exigiendo. Nos exigimos a nosotros mismos, ¿eh? O sea, somos antipáticos con nosotros mismos también, ¿eh? O sea, estamos a nuestros productores, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros industriales, están hartos de regulación. Pero esta regulación nosotros la hacemos en beneficio de los ciudadanos. Y nos autoexigimos mucho. Y exigimos a los que quieren comerciar con nosotros. Pero nos autoexigimos. Es decir, exigimos lo mismo que nos exigimos nosotros. Uh-huh.
Y lo hacemos público. La pregunta es, ¿qué pide China a cambio? Porque cuando tú estás negociando con un país de 1.300 millones de habitantes y tú tienes 3, la pregunta es ellos a cambio qué piden. Algo pedirán, ¿no? ¿Y eso es bueno o es malo? No lo sé. ¿Es legítimo negociar con ellos? Totalmente. ¿Tiene algo que decir alguien que no es de este país sobre eso? No. En todo caso, puede haber problemas dentro del Mercosur por la propia lógica y naturaleza de la organización, y después, ¿a cambio de qué? Pero bueno, yo siempre digo, a mí me gusta que me respeten, y la mejor forma que uno lo respeta es respetar a los demás. Más allá de sus intenciones de seguir avanzando con el Mercosur, ¿realmente es posible un acuerdo hoy por hoy? Posible. Si bien es cierto que la guerra de Ucrania es terrible, bueno, de alguna manera abrió otras oportunidades para relacionarse con el Mercosur, ¿no? Es terrible lo que estamos diciendo, pero es un dato de la realidad. Pero ¿realmente se puede concretar algo? Son tantos años ya que llevamos de conversaciones, de idas y venidas. Yo le decía al principio de la conversación, sí. Lo difícil suele ser lo importante. Entonces, ¿es posible? En esta vida casi todo es posible. La pregunta es si es necesario. Cuando me preguntan, ¿es algo posible? Mira, yo no lo sé. Depende de nosotros. Al final, a veces la resolución de los problemas depende de la actitud. La pregunta es si es necesario. A mí que sea posible, no hay cosas que son posibles y no son necesarias. A mí lo que me preocupa como político ¿es necesario? Totalmente. ¿Es bueno? Fundamental. Entonces, claro. Entonces, pues porque se ha cruzado por el camino del Mercosur lógicas de política nacional, pero esa es la realidad. Entonces, a mí en general, yo creo que cuando uno afronta un problema, lo que tiene que empezar es a dividirlo. Entonces, ahora mismo el problema que tenemos encima de la mesa para iniciar el proceso de ratificación del acuerdo, ¿cuál es? Y vuelvo a lo que les decía al principio. Sí. A mí lo que piense Francia, no lo sé. ¿Cuál es el problema? ¿Que queremos unos compromisos adicionales en materia medioambiental? Póngase ese documento encima de la mesa, negóciese, acuérdese, fírmese y ya está. Y si el problema es de otra naturaleza, que se explique públicamente. A mí nadie me ha explicado públicamente, ni en privado, de que hay otros problemas más allá de ese. Sino que ese es un problema que hemos creado y que tenemos que resolver. Bueno, pues resolvámoslo. ¿Por qué? Y le repito, sí. Porque no es que sea posible. Es que para el Mercosur es muy importante y para Europa también. La última, la del estribo. Venga. Como catalán y culé. La salida de Suárez. ¿Está de acuerdo usted? Ya decía yo que no podía haber una entrevista sin pregunta difícil. Sí, claro. Yo que venía preparado. Pero cuéntenos. A mí me pareció una muy mala decisión permitir que Luis Suárez abandonase el Barcelona. Y de la forma que se hizo, además. Un jugador que había demostrado un compromiso por el club extraordinario. Es un gran jugador porque es una gran persona. Entonces yo creo que perdimos mucho los culés, pero... La verdad que le agradezco. Sí, le agradecemos su presencia, eurodiputado Jordi Cañas, hombre de Ciudadanos además, no pudimos hablar mucho de la interna española, pero le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en Informativo Sarandí. Fue un placer realmente y bueno, feliz estadía, que siga trabajando, después pues, sigue por la región. Muchísimas gracias, ha sido un placer y la verdad es que es un privilegio y un orgullo poder estar aquí en Uruguay haciendo política para intentar estrechar las relaciones, no solo comerciales, las políticas de cooperación, las personales, y que esas 12, 13 horas que nos separan sea solo eso, tiempo. Ajá. Bueno, hasta siempre. Gracias. Muchas gracias. Sí, también el agradecimiento al señor embajador de la Unión Europea en Uruguay, Pablo Berizzi, que está con nosotros y que ha tenido la amabilidad de estar esta mañana aquí en Informativo Sarandí.